Bueno, voy a corregir unas cosas que hice mal acá, en este de crear roles, y es que el mockup se debe llamar mockup para crear roles y debe tener una rejilla en la que una rejilla con las responsabilidades. Bueno, hay muchas formas de crear roles, entonces es básicamente que eso es de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Y aquí realmente solamente el rol es creado, pero no es asignado. Él es asignado hasta cuando se crea el usuario y solamente modifica las bases de datos. Se crean las responsabilidades por el administrador. Y aquí en este, asignar correctamente debe crear acá un empleado, un proveedor o un administrador, porque hay que tener en cuenta que también los administradores hay que crearlos y que hay diferentes niveles de administración. Y cuando vamos a hablar aquí de daño colateral, pues sí hay un daño colateral y es que realmente si no hay roles asignados, no se pueden realizar actividades en la aplicación. Ese podría ser un efecto colateral y otro efecto colateral podría ser eh, el, el usuario puede quedar sin restricciones de uso. Entonces ahí sí es algo ya de seguridad. Voy a crear el último requisito, porque si quiero crear uno que esté relacionado, digamos, con una actividad grande del sistema. Entonces, aquí hay uno que dice, si una orden de pedido es cancelada por el cliente, el sistema deberá sumar en el inventario la cantidad de cada producto del pedido cancelado. Entonces, cuando nosotros vamos a ver acá, aquí lo que tenemos que tener creada es la orden de pedido, ¿cierto? Entonces vamos a crear una orden de pedido. Puede ser un carrito de ventas porque estamos hablando de la, de las ventas en línea y podríamos estar hablando de otra forma de, de, de vender. Puede ser una bolsa o puede ser como son productos deportivos, pues yo podría decir la tula o cualquier cosa de esas para inventarnos o para mirar cómo hacemos mejor el manejo de la venta. Pero por ahora lo vamos a llamar orden para que no tengamos problema y vamos a copiar esto y vamos a borrar los elementos que no necesitemos. Bueno, hemos dejado de alto el grado de necesidad, pero por ahora dejémoslos todos altos para que digamos que toda nuestra aplicación es muy importante. Entonces todos los elementos, todo lo que vayamos a hacer ahí es muy importante. Vamos a crear el requisito RF012 que se llama no, pues este es el 12. ¿Cuál será ese? Este 010, requisito 010, y lo vamos a hacer realizar o solicitar una orden de compra. Solicitar una orden de compra. Ahorita le cambiamos el nombre porque no me suena. Entonces aquí dice que entonces dice, cuando se haya realizado un pedido por parte del cliente, el sistema debe tener la capacidad de establecer en reserva los productos del inventario. Lo vamos a escribir tal cual, ¿cierto? Cuando un cliente haya realizado un pedido, una
solicitud de pedido, el sistema debe permitir realizar la reserva de los productos solicitados al inventario. Entonces, si yo voy a hacer una venta, inmediatamente me imagino que debo tener un inventario y me imagino que debo tener productos, ¿cierto? De aquí para abajo van a venir otros requisitos que vamos a tener que analizar. Entonces, ¿qué necesito registrar del pedido? ¿Cuáles son los datos que necesito para el pedido? Entonces, ya tengo los datos del cliente, porque los datos del cliente están dados en el momento que él ingresa al sistema. Entonces, en el momento que él ingresa al sistema, nosotros ya tenemos los datos del cliente, ya sabemos qué persona es la que va a hacer el pedido. Por lo tanto, aquí no vamos a hacer la orden de pedido, sino vamos a solicitar los datos para el pedido. Entonces, ¿qué necesitamos para el pedido? Necesitamos referencia del producto, necesitamos, con la referencia ya es suficiente. Él nos va a hacer una cosa muy interesante y es la cantidad. Ahorita la vamos a mirar. No necesitamos nada más. La cantidad del pedido. Entonces la fuente es el mockup. Orden de pedido. Salida. Mockup del pedido. Destino. Base de datos y cliente. Entonces, aquí tenemos que hacer varias cosas. Si se dan cuenta la diferencia, que aquí ya tenemos otros dos mockups. Si vamos sumando, pues ya tenemos muchos mockups. Entonces, la regla de negocio aquí es muy sencilla. Vamos a pensar, ¿qué es una orden de pedido? Una orden de pedido es una solicitud que realiza el cliente de una cantidad de pedidos, de una cantidad de productos que se pueden semejar a una factura, pero que necesariamente en este momento no han sido registrados. Entonces, si vamos a ver la regla del negocio, vamos a decir, y vamos a leer lo que me dice acá, porque aquí hay varias reglas de negocio. Dice, si la cantidad de pedidos seleccionadas por el cliente es mayor a la cantidad de productos disponibles, entonces el sistema debe notificar al cliente que no existe la cantidad deseada. Entonces, esa es la primera. Notificar al cliente si la cantidad de producto solicitada no está disponible. Es decir, que no va a realizar el pedido, ¿cierto? No está disponible. Y ahí tenemos la primera y hemos eliminado esa, ya la pusimos acá. Dice aquí la segunda, cuando se haya realizado un pedido por parte del cliente, este debe tener la capacidad de establecer la reserva. Entonces, reservar los productos solicitados. Pero espera, que vamos a poner una condición. Si la cantidad de productos solicitados por el cliente están disponibles o están disponibles
los productos deben ser reservados. Y entonces ya tengo estas dos, ¿cierto? Este ya tiene. Es que este está con... deberán ser reservados. Y la otra es... bueno, esa es una, esas son las dos. Después analizamos un poquito mejor. Estas serían las dos gradas, pero es que nosotros aquí tenemos otros dos que no tenemos acá, que es reservar pedidos y notificar. Aquí tenemos dos más. Listo. Entonces aquí el cliente ingresa al sistema, ingresa a la aplicación, solicita pedido, diligencia el pedido y lo envía. Ahí ya lo tenemos. Lo envía. Ahí no hemos dicho nada más del otro mundo, ahí estamos más o menos claros de lo que estamos haciendo y estamos analizando. Entonces, importante el efecto colateral es que si el pedido no es aceptado, se debe notificar al cliente. No, mentiras, esto no es. Si la aplicación no ejecuta el pedido, no se pueden realizar las demás transacciones. Vamos a dejarlo así, pero es que este hay que analizarlo porque está muy largo. Entonces vamos a mirar. Aquí realmente aparentemente es poquito, pero es que a mí me falta crear el producto y todavía no sé cuáles son los datos del producto. ¿Sí? Si nosotros vemos estos requisitos que hemos descrito, pues ya vamos viendo que vamos a tener un cliente, vamos a tener un usuario, vamos a tener una tabla de roles, vamos a tener una tabla de pedidos, vamos a tener una tabla de productos, vamos a tener una tabla de empleados, vamos a tener una tabla. Entonces aquí ya vamos armando nuestra base de datos y al mismo tiempo vamos armando nuestros diagramas de clases, nuestras clases. Todavía el diagrama no lo hemos armado, pero por lo menos ya tenemos los roles, los actores y tenemos las relaciones que pueden existir, si ustedes se dan cuenta, y nos organizamos un poquitico en la manera como vamos realizando cada uno de los requisitos. Entonces, si nosotros vamos trabajando, después vamos a crear los mockups, vamos a tener claros los casos de dominio, los casos de uso del dominio, porque vamos a coger todos los requisitos y los vamos a analizar y los vamos a agrupar de tal manera que podamos hacer metas de negocio. Una meta de negocio contiene muchos requisitos o un requisito puede ser una meta de negocio. Entonces, dependiendo como nosotros redactemos ese requisito, va a ser sencillo o va a ser complicado. Si ustedes se dan cuenta hasta aquí, entonces ya tenemos 4 elementos bien claros. Y de aquí en adelante, pues ya podemos hacer muchas otras cosas, porque ya podemos empezar a pensar en nuestra base de datos, ¿sí? Realmente en este momento es que podemos empezar a pensar en el MER, no antes. Porque antes yo tengo un diagrama de actividades que me muestra las actividades del estado actual del sistema. En este momento estamos mirando ya el sistema como una solución. Por lo tanto, estamos trabajando